noches, bienvenidos otra vez a audioparásito.fm. Como siempre, yo soy su host, Fabián Liévano, y hoy vamos a hablar del movimiento estudiantil. Recuerden, estamos en nuestro especial sobre la década de los 60, sobre revoluciones, revolución de afroamericanos, revolución de estudiantes, revolución LGTBI, revolución feminista, revolución hippie. En otras palabras, contracultura. La década que volteó los valores tradicionales del mundo, una de las décadas más importantes en toda la historia y la que tiene la mejor banda sonora, como podíamos escuchar. Hay un poquitico de música, eh, sin copyright, por supuesto, porque no podemos poner, si no les pondría pues una banda sonora genial, pero de música vamos a estar hablando al final de este especial. Y tal vez tratándolo de enlazar con la música, vamos a hablar en muy buena parte de este especial, de estas partes sobre la revolución estudiantil, sobre el rol de la universidad en la década de los 60, sobre el rol de la juventud, digámoslo mayoritariamente. Eh, Tiene muy buena música porque vamos a estar hablando un poco de la guerra de Vietnam. Y si hay algo que yo tenga que decir sobre la guerra de Vietnam es... Solo había una cosa que podía decir sobre la guerra de Vietnam. Solo hay una cosa que puedo decir sobre la guerra de Vietnam. En Vietnam, tu mejor... ¡Dámelo! ¡Ya está! Y es todo lo que tengo que decir sobre eso. Bien hecho, amigo. Lo dijiste todo. Sí, exacto. Él lo dijo todo hace muchos años en esa gran película protagonizada por Tom Hanks. Tal vez amada para muchos, odiada para otros. La verdad, uno de mis favoritos personales y no podía perder la oportunidad de apoyarme de ese audio acá. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa. Vamos a darle contexto a esto, vamos a jugar, vamos a tratar de irnos hacia atrás, de irnos a los años previos, a esa guerra, previos a ese despertar. Y como siempre, o como muchos de los hechos de la historia reciente, tenemos que mencionar la Segunda Guerra Mundial para poder entender por qué terminamos ahí. Entonces, recordemos, estamos hablando de la década de los 50, 60, ya se estaba tratando de dejar atrás un poco ese fantasma de la Segunda Guerra, se estaba empezando o se estaba haciendo muy bien la recuperación económica mundial y el mundo había quedado dividido después de las conferencias de Potsdam y de Yalta, había quedado dividido en dos lados, había quedado dividido en los estadounidenses y los soviéticos, con, por supuesto, el muro de Berlín, que sería derribado en el 89, una de las fechas importantes de la humanidad. Este muro separaba el mundo en dos lados, no solo física, sino social y económicamente. Por un lado teníamos un modelo socialista, un, una unión socialista de repúblicas soviéticas, y por el otro lado teníamos un bloque capitalista, aunque también, como la historia nunca nos la cuentan completa, teníamos algunos héroes o algunos países con tamaños, podríamos decirlo, con tamaños huevos, como eran los no alineados, quienes ofrecían la única diferencia en respecto a las teorías políticas, los no alineados, una asociación que agrupaba a los países que no eran aliados ni con Estados Unidos ni con ni con la Unión Soviética. En los países que sí estaban aliados, siempre el modelo económico o la oposición política, particularmente de izquierda, vivieron un abandono de la transformación social. Como podemos tener en cuenta, hacia el lado del bloque aliado de los estadounidenses, por supuesto, se veía mal y se hacía mala propaganda
a la revolución, al cambio social, al movimiento de izquierdas y por ende se había suprimido mayoritariamente la conversación política, el disenso, el derecho a opinar, ya que pues se había visto como las diferencias políticas nos habían llevado a una guerra mundial no menos de 15 años atrás. Por ende, en un lado, en el lado soviético, se reprime cualquier charla sobre libertad de discernimiento, de poder hablar, de poder tener propiedad privada, y en el lado estadounidense también se reprime, tal vez de otros modos, y en muchos otros países se empieza a reprimir todo lo que no huela a capitalismo, todo lo que huela a izquierda, se empieza simplemente a reprimir, porque se ve como algo malo, se ve como todo la pestilencia socialista, las ratas rojas. Entonces, esto nos lleva al fenómeno conocido como la Guerra Fría, que para un favorito latinoamericano aquí fue muy, muy, muy caliente. Para eso véase Salvador Allende, Pinochet, nada más por mencionarles el caso chileno. Todo lo que olía a socialismo o francamente se llamaba como socialismo era rápidamente repelido por la CIA y por los aliados, los aliados latinoamericanos de los gringos. Cuestión que nos tiene, tanto política como educativamente, en esa década. Desafortunadamente no hemos podido avanzar. Tanto de izquierda como de derecha se ve un abandono de la transformación social, un tradicionalismo buscado más al disenso, sí, a que exista una oposición a los partidos de gobierno, pero más con una, más tirando a lo parlamentario, o sea, queremos oponernos lo suficiente para mantenernos los siguientes 4 años en el Senado ocupando curules y presentando proyectos de ley completamente estúpidos. Para eso, véase Congreso colombiano, partidos de izquierda, todos. Estamos hablando de una extrema burocratización y un extremo dogmatismo, pero no está pasando en el 2021 en Colombia, por supuesto que no. Está pasando en la década de los 60 en Estados Unidos, puesto que a inicios de los 50 empieza el macartismo, que es esta estrategia completamente fuerte, donde se empieza a suprimir, como yo les contaba, todo lo que oliera a izquierda, no solo en Estados Unidos, sino en el continente. Este macartismo se puede definir mejor como las políticas de represión, de censura, de persecución política a cualquier persona asociada con el comunismo, que en práctica sirvió como instrumento para acabar con la oposición política en Estados Unidos, ya que cada vez que se tenía un enemigo de carácter político, así no fuera comunista, se le acusaba y se eliminaba así de fácil. Entonces, estábamos atascados. Aunque el mundo vivía una prosperidad económica sin precedentes, pero políticamente estábamos atascados en una guerra estática entre dos discursos sin dar lugar a un tercero, a un cuarto o siquiera a opinar diferente. Estábamos no solo en un crecimiento económico, sino en un crecimiento armamentista que nos tiene con la soga al cuello desde los años 60. Se empieza el desarrollo de armas, incluidas las bombas nucleares, las de hidrógeno, según para prever un ataque, que a fin de cuentas nunca sucedió. Lo más cercano es la crisis de los misiles en Cuba, que la tocaremos más adelante. Lo que el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, llamó el complejo industrial militar, es decir, la alianza de armas de las empresas desarrolladoras de la tecnología, de las armas y el ejército, para poder beneficiar tanto al sector privado como el público, nos lleva al mayor desarrollo de la energía atómica y de ese tipo de armas que por supuesto en este momento nos tiene con Irán, con Corea del Norte, con muchos otros países que han desarrollado energía atómica a un nivel devastador, por lo cual ya es inviable cualquier tipo de guerra planetaria comparada con la Primera o la Segunda Guerra Mundial, digamos, porque ya cualquier conflicto entre potencias, si se lleva
a una guerra completamente directa simplemente derivaría en la destrucción del mundo. Por eso se da inicio a la Guerra Fría. Es el momento en el que ellos se empiezan a confrontar en otros países, se empiezan a confrontar en Latinoamérica, en Cuba, se empiezan a confrontar en Vietnam, en Afganistán después, para poderse pelear, poder sacar un ganador sin necesidad de pelearse entre ellos directamente, porque ya sabemos, una pelea entre ellos directamente lo único que haría sería acabar con todo el mundo. Por eso estamos enfrascados en este momento en eso. Todavía no nos hemos podido quitar el fantasma nuclear que empezó en Hiroshima y Nagasaki y se ve muy lejos que podamos lograrlo como la humanidad, porque siempre tenemos este pensar. ¿Es mejor ser temido o respetado? Y yo digo, ¿es mucho pedir ambos? Con eso en mente, les presento con humildad lo último que tiene Stark Industries en su línea Libertad. Es el primer misil que incluye nuestra patentada tecnología repulsora. Dicen que la mejor arma es una que nunca se dispara. Con todo respeto, no estoy de acuerdo. Yo prefiero el arma que se dispara solo una vez. ¡Una! Mi padre lo hacía así, nuestro país lo hace igual, y ha funcionado muy bien hasta ahora. Busquen una excusa para disparar uno de estos y les puedo garantizar, señores, que los malos no querrán salir jamás de sus cuevas. Pero bueno, esa preocupación atómica, llamémoslo así, atómico, nos lleva al inicio de nuestro movimiento, al inicio de lo que nos interesa, de las ganas de cambiar la situación, y nos lleva a las primeras manifestaciones anti-desarrollo de armas nucleares, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y nos lleva en Francia al manifiesto situacionista, que es un manifiesto expedido por una organización llamada Los Situacionistas, que eran artistas, pensadores, grandes genios franceses que expidieron este manifiesto, donde volvían a traer a colación el concepto de revolución, concepto que tal vez no nos suene muy bien hoy en día y mucho menos sonaba bien en ese momento, porque el paralelo que se tenía con revolución era la revolución rusa, donde ya sabemos se montó la URSS, que entre otras cosas lleva a su sociedad a una hambruna, un régimen completo de represión por parte de Stalin. Entonces vendría siendo, en vez de revolución, más o menos esto. ¡Te lo agradezco! ¡Titán nos ha liberado! Yo no diría liberar. Más bien, hay una administración nueva. Exacto. Para ese momento, todo lo que oliera a revolución, todo lo que dijera la palabra revolución, les olía más a eso, a un cambio de administración, a un cambio de régimen por régimen, que es lo que más o menos se ha visto que han dado las revoluciones violentas a lo largo de los años de la historia. Solo se cambia un régimen por otro, llámese China, llámese Cuba, llámese Rusia. En todo momento estamos hablando del cambio de un régimen por el del otro. Eso se suponía que era la revolución, eso se piensa de la revolución, pero estos situacionistas franceses proponen una revolución llevada desde el mismo concepto de ser humano, revolucionarse educacionalmente, revolucionarse respecto a nuestra relación con los otros, nuestra relación con lo que comemos, nuestra relación con el ambiente. Ahí en la década de los 60 empezamos a introducir el concepto de ambientalismo, que ahorita tanto nos hace falta años después, y esto le da inicio a lo que vamos a hacer. Claro, solo tenemos un lado de la ecuación, nos falta el otro para producir este movimiento estudiantil que va a protestar tan fuertemente y va a generar cambios. Nos faltan, ya tenemos la teoría, nos faltan los estudiantes, y por eso tenemos que hablar de la transformación de la universidad, que puesto que estábamos en un crecimiento económico tan impresionante, tanto en Europa, en Estados Unidos, entonces
Ya la universidad no se necesitaba como esta producción de genios donde la élite se reunía a filosofar y a sacar a los dirigentes del país, sino se amplió y este desarrollo tecnológico hizo que la economía y la sociedad tomara una nueva forma. En vez de mano de obra, la economía empezó a necesitar administradores, trabajadores con conocimiento y habilidades científicas. Se abrieron una gran cantidad de empleo con unos requerimientos específicos, ya no tanto en la fábrica, sino en las oficinas. El trabajo empezó a necesitar más conocimiento y especialización, empezó a tomar más o menos la cara que conocemos hoy. ¿Mm? Esa necesidad sucedió por la masificación de la educación para formar trabajadores especializados. Entonces, en la década de los 60, a nivel planetario, la universidad vive su expansión histórica. Pasó de tener miles de estudiantes a tener cientos de millones a nivel global. La universidad dejó de ser este centro dedicado al pensamiento y se convirtió en centros de formación en varias carreras, muchas de ellas completamente nuevas, que habían sido formadas para enseñar las aptitudes para el mundo laboral. Esta expansión vertiginosa triplicó y casi cuadruplicó el número de estudiantes en más o menos 10 años. Pero esta apertura no vino acompañada con una revisión de que estos nuevos estudiantes requerían nuevas instituciones, por lo cual la educación terminó impartiendo un conocimiento que no podía ser aplicado ni a la realidad laboral, porque los estudiantes no tenían contacto con el mercado laboral ni prospectos de trabajo, a pesar de que ese era el objetivo de abrir el acceso a la educación, tener trabajadores mucho más calificados, dedicados netamente al mercado laboral. Pero tampoco, como era antes, tampoco se desarrolló el pensamiento crítico de la sociedad. No se llevó un funcionamiento, debate político, no existía el clima, ni en Europa ni en Estados Unidos estaban abiertos al disenso ni a la crítica social, sino a una apatía política que estaba por toda la sociedad. Para esto, véase educación del siglo XXI en Colombia. Por eso les digo que nos quedamos atrapados en la década de los 60 y los 70, nos quedamos atrapados en la Guerra Fría en Latinoamérica. Una educación que no sirve ni para abrir el pensamiento crítico, ni para que uno consiga trabajo, o la mayoría consigan trabajo. Eso es a lo que nos estamos enfrentando ahora. Eso es a lo que se enfrentaban ellos. Eso, más todos estos manifiestos, toda esta teoría de verdaderos críticos, de verdaderos teóricos, de gente muy, muy, muy pila que le empezó a meter cabeza a eso y se empezó a permear en estas nuevas universidades que no veían sus necesidades satisfechas. Acá es donde tenemos la ecuación perfecta para generar el movimiento estudiantil. Y como es costumbre, la vamos a pausar. La vamos a dejar para el siguiente capítulo. Ya tenemos las causas, ya tenemos el por qué, el cuándo y el cómo. Ahora vamos a presentar el qué. Ya sabemos que 1 más 1 da 2. Entonces ahora les voy a enseñar el número 2 en nuestra siguiente parte de este especial sobre la década de los 60, especialmente sobre el movimiento estudiantil y movimiento antiguerra. Así que muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Para nosotros es muy importante el apoyo de ustedes. Si pueden compartirnos, decirles a quien sea, tengo un amigo muy nerd que le gustaría escuchar esto, háganle, nos encantaría tener más escuchas, más cosas. Y no se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales como @audioparásito.fm. Yo soy Fabián Liévano y hasta la próxima semana. Y cierra.